Capítulo 25. Turcos y cristianos. Los inmediatos sucesores de Mahomet el Conquistador no habían de olvidar fácilmente que, con un constante esfuerzo de valor perseverante, una pequeña y ruda tribu oriental había llegado, desde el corazón de Asia, a dominar un imperio que se extendía de Bagdad a Marruecos y del Golfo Pérsico a Crimea y el Danubio. La superioridad de las armas les había dado un imperio y supieron comprender que sólo lo mantendrían conservando aquella superioridad. El ejército fue, pues, una de sus primeras preocupaciones y como durante muchos años los sultanes tuvieron el único ejército permanente de importancia en Europa, lograron hacerse temibles a sus súbditos y a sus vecinos. En artillería, ingeniería e intendencia, las medidas tomadas por los sultanes eran superiores al término medio de la época, así como tampoco ningún estado occidental era capaz de hacer frente a sus yapis o sus genizaros, con tropas que pudieran comparárseles por el fanatismo de su espíritu o por la prolongada severidad de su entrenamiento. Por más de una centuria los sultanes cosecharon la recompensa de su celo militar y de su solicitud por el ejército, y una lealtad apasionada al comandante de los fieles reforzaba la ciega y fanática adhesión a la fe. Con este caudillaje y aprovechando las divisiones del mundo cristiano, el imperio turco continuó creciendo. Bajo el caballeroso y culto Solimán el Magnífico, que reinó de 1520 a 1566, los turcos, como se ha dicho anteriormente, tomaron Rodas de los caballeros del Hospital, levantaron tributos en Transilvania y en Moldavia y arrebataron a Austria las 7/10 partes de Hungría. Estas victorias por mar y tierra contra los guardianes avanzados de la fe cristiana produjeron un estremecimiento de inquietud en toda Europa. Nunca más, aunque un siglo después arrebató Candia a los venecianos y Kamenieck, una fortaleza clave, a los polacos, fue el imperio otomano tan poderoso como durante el reinado de aquel turco excepcional, que combinaba la energía del soldado con el don de la organización civil y con un sincero gusto por el arte y las letras. Después comenzaron a revelarse síntomas de incipiente decadencia. Una serie de sultanes débiles y disolutos produjeron los malos resultados que son inevitables en los estados en que todo depende del carácter de un autócrata. La corrupción invadió la administración y la indisciplina el ejército. A los genízaros y a los país se les permitió casarse y el tributo de niños cristianos fue recogido con lenidad y en el siglo XVII cesó por completo. El Tratado de Torok en 1606, relevando a Austria de un tributo humillante y fijando la frontera entre los territorios turco y austríaco, señala el momento en que se calma el antiguo ímpetu de las conquistas turcas en Europa y en que los turcos, en un regateo con el enemigo, llegan a conceder un punto de ventaja. Tan miserable había sido el estado del imperio bizantino antes de la conquista otomana que a muchos súbditos cristianos de la sublime puerta el fuerte gobierno de los turcos pudo parecer un beneficio. Naturalmente, los cristianos fueron excluidos del poder político, sujetos a determinados impuestos y en más de una ocasión expuestos al peligro de la exterminación sistemática. Poseían, sin embargo, en los defectos y limitaciones de sus conquistadores las indispensables garantías para una existencia no del todo intolerable. El turco era cruel e indolente, dominador y obtuso, sin aptitud para la industria o el comercio. Dejaba gustosos a los cristianos las ocupaciones de tenderos, mercaderes y artesanos, y como no tenía cultura propia que impartir a otros, los griegos, los búlgaros y los serbios vivían bajo su flojo e irregular dominio, practicando su religión, conservando sus costumbres ancestrales y ofreciendo al Corán, bajo la égida de su patriarca, una resistencia pasiva e inflexible a la vez. Dos cosas, especialmente, distinguían paradójicamente el gobierno turco en Europa: su tiranía y su indulgencia. Mostraba una indiferencia profunda y despreciativa por las disputas de las iglesias cristianas, habiendo renunciado muy pronto a convertir el mundo al Islam. Estaban satisfechos con dejar a los infieles el disfrute de su irreverente maldad. Nada podía estar más de acuerdo con los intereses turcos. Muchos protestantes de Transilvania y de Hungría, antes de caer en la férula de los jesuitas, decidieron vivir bajo la media luna, y en la competencia para obtener la ayuda de los húngaros que caracterizó las guerras danubianas en la última parte del siglo XVII, nada pesó tanto en la balanza en favor de los turcos como su tolerancia religiosa, o más adversamente a los austríacos que su abierta persecución sistemática que había aniquilado a los protestantes de Bohemia y que amenazaba las vidas y los bienes de sus correligionarios magiares.
El imperio, así extendido ampliamente y organizado para la guerra, tenía dos enemigos principales, los chiitas de Persia y las confusas e indisciplinadas fuerzas de la cristiandad europea. Durante todo el curso de su historia, los turcos se han visto obligados a preocuparse por la defensa de esos dos frentes sumamente distantes, pero su labor fue insuperable por una circunstancia: el mundo europeo era incapaz de realizar un esfuerzo concentrado. Las divisiones entre las iglesias griega y latina que habían ya permitido que los turcos se instalasen en Constantinopla, la grieta abierta en la cristiandad latina junto con la rivalidad de Francisco I y de Carlos V, les habían permitido consolidar y extender sus conquistas, así como la lucha entre las dinastías rivales de Augsburgo y de Borbón, que alistaron en sus respectivos bandos las lealtades y las simpatías en conflicto de las cortes de Europa, abrieron para los turcos en la última mitad del siglo XVII nuevas perspectivas de intervención con éxito en territorio cristiano. Felizmente para Europa, la época de la Guerra de 30 años, en que los protestantes y los católicos convirtieron a Alemania en un matadero, coincidieron con uno de los intervalos de enervación moral que, de cuando en cuando, atraviesan los otomanos. La dinastía otomana había sido una de las grandes dinastías del mundo, por su fuerza viril y por su inteligencia y energía, pero tuvo grandes decadencias, una de las cuales cubrió precisamente la primera mitad del siglo XVII. Los turcos, sin embargo, poseen unas reservas de recuperación moral que repetidas veces han confundido a sus adversarios. Medio siglo de corrupción y de desorden fue seguido por un vivo renacimiento de su espíritu y de su disciplina. El año 1656, en el largo reinado de Mohamed IV, un viejo albanés fue llamado a ocupar el puesto de gran visir. Albania es un país pequeño pero rico en caracteres enérgicos y dominadores, como sus desnudas montañas. Skanderberg era albanés, Mohamed Ali, el fundador del moderno Egipto, lo era también, y en la oportunidad en que los asuntos de Turquía se hallaban en mayor desorden, el imperio fue de nuevo consolidado por el feroz rigor del albanés Mohamed Kuiprili. Por espacio de más de 20 años, visires salidos de la familia Kuiprili permitieron a los otomanos jugar de nuevo un papel vigoroso y amenazador en el sudeste de Europa y forzar las defensas del mundo occidental. La tarea de defender Europa de los turcos recaía sobre todo en la dinastía católica de los Habsburgo. El gran papel de Austria en la historia europea y una de las principales justificaciones de la existencia del Imperio austríaco se halla precisamente en el hecho de que por siglos ha actuado como la defensa en el sudeste de la civilización latina y germánica contra el Islam. Pero, mientras las fuerzas de los sultanes estaban unidas y compactas, Leopoldo de Austria, 1658-1705, no era siquiera dueño de sus estados hereditarios. Su autoridad era discutida, en particular en Hungría, en donde una aristocracia poderosa que odiaba a las tropas alemanas y temía el incremento de los impuestos alemanes, pero que sobre todo se resentía de la intolerancia de la Iglesia romana, se hallaba en activa correspondencia con los enemigos del imperio. Bohemia fue sin duda abatida por la bota austríaca, pero si debían obtenerse tropas de Alemania, solo era posible con el consentimiento de los príncipes de la Dieta y con la hostilidad diplomática de Francia. Con todo, incluso a mediados del siglo XVII el sentimiento medieval contaba. En un momento de verdadera crisis de la fe católica, el archiduque de Austria, en su calidad de sacro emperador romano, podía aún apelar a lo que quedaba del espíritu cruzado en Europa y como cabeza de la cristiandad latina podía esperar recibir ayuda del Vaticano, contar con las oraciones de la Iglesia y con la asistencia de un ejército pequeño, cosmopolita, improvisado y de diversas procedencias. Su más próximo aliado, siempre que las prometedoras insinuaciones de Luis XIV resultaran ineficaces en Varsovia, era la grande, turbulenta y poco de fiar República de Polonia, ya desde 1572, en que los nobles polacos, negándose a someterse por más tiempo a un gobierno fuerte, consiguieron convertir en electiva la corona. Aquel país se hallaba en completa desintegración política. El rey era solo una cifra en la serie de regentes, no tenía instrumento para recaudar impuestos ni ejército permanente, y como la dieta polaca, con cualquier pretexto, por ligero que fuese, podía imponer un veto absoluto a su acción, no tenía tampoco medio de imponer modificaciones a la Constitución o de impulsar en el país ningún progreso legislativo. Las dietas eran bianuales, pero constituidas por nobles armados, algunos subvencionados por Austria, otros por Francia, y rara vez se disolvían sin desórdenes o sin derramamiento de sangre, y por lo tanto no tenían ninguno de los atributos característicos de un parlamento nacional.
No había en Europa aristocracia de más alto temple que la polaca, ni caballería que se lanzase al combate tan magníficamente, ni ataviada de modo más estrafalario, pero, aunque los diamantes abundaban, la disciplina era deficiente. La magnitud y la composición de un ejército polaco dependía en todo momento de la buena voluntad de los nobles o de parte de ellos para entrar en combate, junto con sus vasallos, y el mismo principio voluntario limitaba mucho su eficacia. Una vez en campaña, la obediencia estaba en relación con las inclinaciones de cada cual, y el más afortunado comandante podía encontrarse debilitado por la retirada caprichosa, motivada por disputas, por la fatiga o por maquinaciones políticas. Los lituanos eran enemigos de los polacos y estos eran enemigos unos de otros. Los campesinos, que eran siervos, y la clase media judía se hallaban fuera del amparo de la Constitución, despreciados, mal vistos y oprimidos. Dos grandes calamidades cayeron sobre ese pueblo desventurado. Poco después de abandonar imprudentemente el viejo sistema monárquico hereditario, al ofrecer la corona polaca a Segismundo Vasa, 1587, que se convirtió luego a la Iglesia romana, incurrieron en la hostilidad de los suecos protestantes. Esto constituyó una gran responsabilidad, pues la lucha con la potencia militar más fuerte del norte fue ya bastante por sí misma para agotar las fuerzas defensivas de los polacos, pero este mal no fue el único. Durante toda la primera mitad del siglo XVII había aumentado la violenta enemistad de los cosacos de Ucrania. Misioneros jesuitas habían combatido allí la fe ortodoxa, así como terratenientes absentistas habían utilizado a judíos menospreciados como recaudadores de sus rentas. En 1648 los cosacos no pudieron aguantar más y se rebelaron al mando de Bogdan Khmelnytsky, su hetman, y con la ayuda de los rusos y de los tártaros, así como de los suecos, por una accidental coincidencia de circunstancias, sacudiendo el Estado polaco hasta sus cimientos. En 1650 se planteaba el problema de la subsistencia de Polonia y ya se formaba más de un proyecto para su reparto. Pero aunque la República tenía muchos vecinos celosos de ella, por el momento la cristiandad quería su subsistencia, mientras fuera bastante débil para no estorbar a Austria y bastante venal para servir los propósitos de Francia. A lo largo de la cuenca media del Dniester y del Bug se extiende un gran territorio llamado Podolia, que sirve de zona fronteriza entre Valaquia y la Polonia propiamente dicha. A través de Podolia tiene que marchar cualquier ejército que se dirija hacia el sudeste contra los turcos, y a través de aquella faja de tierra negra que se extiende por la gran llanura Podolia, cabalgaban los turcos y los tártaros contra Polonia. En este campo de batalla habitual, todavía sembrado de castillos en ruinas de las guerras tártaras del siglo XVII, apareció de pronto Juan Sobieski. Era un aristócrata polaco de antigua familia, ganando fama como un gran caudillo. Constituye uno de los pocos incidentes dignos de alabanza en la historia polaca haber escogido en 1674 aquel gran soldado como rey de Polonia, a causa de su brillante victoria en Koszyn, en Podolia, el año anterior sobre el poderoso ejército de Hamed Guiprili. En un momento crítico de su historia, los polacos, librándose de las intrigas francesas, escogieron el mejor de sus hombres para dirigir su estado. Fue un raro destello de sabiduría. El hecho no se repitió hasta Paderewski, después de la moderna Gran Guerra. Fue nombrado primer ministro de la República Polaca renaciente. La carrera de Sobieski fue la de un católico y un patriota, aunque no fue modelo de consecuencia, pues de joven había luchado a favor de los suecos contra su patria. Todo en él tenía grandes proporciones: su gran corpulencia, su vasta cultura, su energía, su inmunidad de pequeñas envidias e intrigas y su temperamento genial. Era uno de los pocos caudillos de su tiempo que pegaba fuerte y a menudo, y que hacía provechosas sus victorias para los suyos. Cuando el rey de los polacos aparecía en un campo de batalla, llevaba siempre a sus huestes a la victoria. En 1675 había obligado a los turcos a ceder toda la Podolia, excepto la fortaleza de Kamaniec, así como las 2/3 partes de Ucrania. Pero su objetivo era más importante que un triunfo local en Podolia. Soñaba con una cruzada para expulsar a los turcos de Europa, una conquista tras otra a los bárbaros, decía, perseguirles de victoria en victoria, más allá de fronteras que les retengan fuera de Europa. En una palabra, no conquistar ni humillar solamente al monstruo, sino precipitarlo de nuevo a sus desiertos, exterminarlo, levantar sobre sus ruinas el imperio de Bizancio. Tan solo esta empresa es verdaderamente caballeresca, solo esto es noble, prudente, decisivo.